Xochitl Gálvez en una exposición muy amplia, entre otras cosas porque desde la propia presidencia de la República pues ha habido señalamientos muy consistentes y continuos. De hecho, pues creo que todos entendemos, empezando por ella misma, que este momento de crecimiento de esta figura política rumbo a la eventual candidatura de la oposición, pues se detonó en la propia conferencia matutina del presidente con aquello del derecho de réplica. Y hablando del derecho de réplica, que es una herramienta muy importante y muy valiosa para la discusión pública, nos solicitó un espacio para replicar a lo que dijo Xochitl Gálvez el lunes pasado Víctor Hugo Romo. Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y que fue mencionado por la propia Xochitl Gálvez en estos términos. Vamos a recuperar lo que dijo Xochitl y escuchamos a Víctor Hugo lo que tenga que decir. Si Víctor Hugo Romo, que ahora sale a decir, es el que seguramente le dijo al presidente, cree que yo hice algo indebido, pues me debió haber denunciado, como yo lo denuncié. El exalcalde. Por ejemplo, él autorizó minería 88, 14 departamentos, hicieron 33, y su director jurídico y gobierno vive ahí, en un penthouse ilegal. Él autorizó Monte Camerún 50, que tenía que tener 3 niveles, y construyeron 9. Y le dio la terminación de obra antes de que se fuera su administración. Entonces, si vamos a hablar de esos temas, yo les hice varias denuncias a ellos y les abrí varios expedientes y demolí 15 inmuebles que eran ilegales. Fui el terror de los inmobiliarios. Fui el terror. No hay un inmobiliario que diga que a mí me dio un moche. No hay un inmobiliario que diga que yo lo extorsioné. No existe, Carmen. No hay manera. Si el gobierno de la ciudad supiera que yo había dado alguna autorización indebida, han tenido 5 años desde que dejé de ser delegada, pues para abrirme un procedimiento administrativo. O sea, lo que él quiere es tratar de desvirtuar que yo en estos 3 años conseguí trabajos ilegales. Como senadora no tengo nada que ver con el tema inmobiliario. Es una manera de tratar de pegar algo que no va a pegar. Pegar algo que no va a pegar. Víctor Hugo Romo, gracias por estar aquí esta mañana para replicar esto que dijo Xochitl Gálvez. Debo agregar, antes de que nos respondas, que además de la réplica específica de lo que aquí dijo Xochitl, nos solicitaste ampliar el espacio porque está aquí el abogado Gustavo García, a quien saludo también esta mañana, y ustedes están por anunciar algo después de la réplica, si te parece. Ustedes están compartiendo esta mañana una información que han decidido presentar ya incluso en la Fiscalía y ahora iremos a esa otra parte. Pero empecemos por lo que acabamos de escuchar, Víctor Hugo. Estamos hablando de Xochitl Gálvez, no agrego más de lo que escuchamos. Buenos días. Gracias por el espacio, Carmen. Primero, decir que yo creo que soy de los pocos, después de su esposo y su familia, que conocen a Xochitl, ¿no? Porque hemos tenido... ¿Así de plano? Aventuras juntos. A ver. ¿En qué sentido? Oye, ¿en qué nivel lo estás poniendo? Hemos gobernado ambos la Miguel Hidalgo. Y yo le gané cuando ella terminó su gobierno, a su candidata, en el 2018. Antes yo goberné de 2012 al 2015. Por eso me atrevo a solicitarte el espacio y gratamente no solamente nos lo das, sino aparte nos permites ampliar la información. Primero, de lo que dice. De Camerún, de los pisos, se hizo un procedimiento administrativo, se clausuró en su momento, se fue a tribunales y tribunales mandató que se le diera el uso y ocupación. Segundo, ella en su periodo del 2015 al 2018 se le dejó el expediente, se le dejó el litigio y no hizo absolutamente nada. Pues se perdió y tuvo que regularizarlo. Segundo, en minería, donde ese famoso, donde vivía mi director jurídico. Él, ¿Y sí vivió ahí? Sí, rentaba. A ver. Rentó, sí. Y en ese momento que ella lo denunció, se clausuró, se generó un procedimiento y ella en su periodo del 2015 al 2018 perdió todos los litigios, ¿sí?, ante los tribunales administrativos y contenciosos. Entonces, aquí estamos hablando ¿Y qué pasó ahí con eso entonces, con ese edificio?
lo tuvo que regularizar por un litigio de los tribunales. ¿Y qué hace tu En director? su momento ¿Y qué hace tu director jurídico viviendo ahí? lo rentaba. Lo rentaba. Sí. Pero a ver, Sí. se oye mal. Grave. Pues y hay sí. que decir la neta. Pues la neta es que se Grave. oye fatal. Es correcto. ¿Y cómo lo explica tu jurídico? ¿Y tú mismo? No, se tuvo que clausurar. Se tuvo que suspender y ella misma Pero tuvo que hubo llevar ahí el algo litigio. irregular del director jurídico específicamente al haber rentado ese... No, aquí no estamos hablando de un cártel. O sea, no le dieron del departamento, no se recibió ningún moche, no se recibió ningún favor, solamente fue una irregularidad. Cuando nosotros llegamos a la administración, ya esa construcción tenía pisos de más, ¿sí? Y por eso nosotros tuvimos que suspender cuando se hizo la denuncia correspondiente. Entonces, fue el tribunal que mandató su regularización. O sea, aquí no hay nada ilegal. Yo sí te quiero aclarar, porque ella lo menciona, que dice que no hay ningún moche en su haber, no hay ningún tema de que hizo un favor. Sí, yo creo que no le dieron muchos, pero sí le dieron contratos. Dame un segundo antes de ir a esto que estás planteando, porque es lo que nos solicitas despacio para agregar a la réplica, y aquí me detengo antes de eso en... tuviste años para denunciar algo y lo haces ahora cuando ella está perfilándose a lo que se perfila. Te quiero decir, ella y yo tenemos por lo civil unas 5 denuncias, mínimo. ¿Uno contra el otro? Sí, de daño moral. ¿De daño moral uno contra el otro? Sí. ¿De qué años? 2016, 2017, 2018. Tenemos 5 denuncias penales, 2 mías. ¿Cuántas tuyas? 2 mías. ¿De Morales cuántas de cada quien? 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2. 2 penales de ella contra mí y yo de ella contra. ¿Penales por qué? Por el tema del Ángela Peralta, una obra que dejó inconclusa, ¿sí? De 10 millones de pesos, sobre precios de flautas y material que ella compró, y todo en la Fiscalía de la República. Son denuncias añejas y no es nuevo. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos evidencias de un posible tráfico de influencias. Por eso, insisto, en su réplica. Ella dice, no recibí ningún moche, ¿cierto? Pero recibió contratos. Yo le llamo el contrato gate, porque estamos hablando que la Casa Blanca ha de haber costado 300 millones de pesos. Acá estamos hablando de 1.400 millones de pesos. Nosotros tenemos evidencias, por lo menos, de 70 millones de 2 desarrollos inmobiliarios, uno llamado One Marina Park, en Marina Nacional 60, en la colonia Tacuba, y el otro Distrito Polanco, Nos que has es compartido, Periférico 137. has compartido con producción estas imágenes que acompañan tu planteamiento. Es a ver, correcto. ¿de qué estás hablando entonces? ¿De qué edificio? ¿De qué construcciones? Estamos hablando de que su empresa, High Tech Service, Yomei, una que la dirige su hija y otra la dirige su esposo. Su esposo, por cierto, es músico, no tiene nada que ver en nada de tecnología, y su hija es pintora. Nosotros ahí vemos que son ¿Y qué tiene que ver? solamente prestanombres, que es una empresa Pero de tecnología. puede ser pintor y músico Sin y duda. también empresarios. Pero es un prestanombres. Ella es la que comanda esas 2 empresas. Y fueron contratados por 2 desarrollos. El desarrollo inmobiliario, Symmetric Group Inmobiliaria, por 70 Vamos a poner en millones de pantalla, a pesos. ver, si nos... Aquí está. Miren, ahí está el mapita. Esto es lo que tú estás afirmando. Eso yo estoy afirmando. A ver, va de Tengo nuevo. pruebas, evidencias, y no solamente eso, sino fue en su periodo, en su página de internet, en su YouTube, cuando ella da la manifestación de construcción, ¿sí?, de Manuel Ávila Camacho 137, ¿sí?, y de Marina Nacional 60. En esas 2 manifestaciones de construcción se dan en el 2016, y aparte, inmediatamente después, hay un tema por ley de requisito, es la publicitación vecinal. Ahí vienen las fechas, 2015, 2016, 2018. Ella gobernaba, por cierto, y da los permisos, y raramente, por obra y arte de magia, no hubo un moche, pero sí hubo un contrato a su empresa por 70 millones de pesos de esos desarrollos inmobiliarios. Primero, es posible tráfico de influencias, uso indebido de la función pública, corrupción. Y tercero, sin duda, no es ético.
No es moral que uno cuando gobierna reciba contratos que favorecen a su empresa. Y tenemos también evidencias de posibles contratos de otros desarrollos. Torre Cuadro, Torre Polanco y Corporativo Cervantes Saavedra. Estamos hablando de por lo menos 10 desarrollos inmobiliarios que en su periodo dio sus permisos, dio su venia como gobernante y les pasaba una tarjetita que tenía una empresa de servicios de tecnología, de voz y datos, y raramente aparecía un contrato de dichos desarrollos y no se tocaban dichos desarrollos. Parecían que no había ningún problema porque estaba contratado por un lado la empresa de la señora y por otro lado regulada, supervisada por la alcaldía o delegación de la señora. Por eso afirmo, Carmen, que estamos hablando de un escándalo grande, de un escándalo con dimensiones altas, porque hoy demostramos 70 millones de pesos. Vamos a seguir haciendo el caminito. Hoy se presenta una denuncia, aquí está el abogado Gustavo García, que me gustaría que ampliara un poco la denuncia que se va a presentar ahorita en la Fiscalía de la Ciudad de México, y pues... Me han dicho pues que están por presentar esto en la Fiscalía, además de la réplica, bueno, solicitaron este espacio adicional o relacionado con, y el documento que está aquí en la mesa, que es lo que va a entregar usted y me imagino que Víctor Hugo a la Fiscalía esta mañana. ¿Qué es lo que contiene este documento? Este documento, Carmen, contiene una denuncia de hechos basándonos en la recopilación de esta información, aclarando que es de fuentes públicas, tan públicas como ya se mencionó, el propio sitio web de la empresa de Xóchitl Gálvez, el sitio web del desarrollador donde reconoce que son sus desarrollos, pero más público aún es el propio canal de YouTube de Xóchitl Gálvez, donde ella en 2016, como jefa delegacional, anuncia la manifestación de construcción. Ella tenía la buena costumbre de grabar videos anunciando el desarrollo y entrevistando a vecinos de la zona. Eso es lo que contiene este documento. Ella es socia de la empresa, es una información pública, está en el registro público de la propiedad, y aquí vino hace algunos días a comentar en entrevista contigo que ella le había pedido a su hija que no buscara contratos en Miguel Hidalgo. Esta es la prueba de que miente. Sí hay contratos en Miguel Hidalgo que comenzaron justamente en el año 2016. La razón social que se publicó hace algunos días por presidencia, que se llama Residencial Mariano Escobedo, es de estos desarrollos. Los fideicomisos de los cuales ella recibe y factura a su empresa es de estos desarrollos en Miguel Hidalgo. Estamos desmenuzando el hecho que ella tenía la obligación de revisar que estos desarrollos se llevaran conforme a la ley y que tenía la obligación de revisar que los permisos de construcción estuvieran en orden. El tema aquí es que si ella tenía por un lado una obligación como jefa delegacional y por otro lado era socia de una empresa que les estaba facturando esta empresa, hay un evidente conflicto de interés. Suponiendo que estuvieran en orden los contratos, que fueran legítimos, que se debieran al prestigio de su empresa, la ley establece que cuando un servidor público tiene un interés económico en un asunto que le toca atender, debe de excusarse ante la ley. Hay un procedimiento de excusa donde un servidor público dice, no puedo conocer de esto. Ella no promovió ningún procedimiento de excusa. Entonces no hay ningún documento que acredite que ella reconocía que tenía un conflicto de interés. Sin embargo, facturó, socializó la manifestación, no puede decir que no tenía conocimiento de ella. Y esto es tan solo un par de desarrollos de los que ahorita vecinos y activistas de Miguel Hidalgo hemos estado investigando, indagando de fuentes públicas. Tememos que pueda haber más, pero le corresponde a ella aclarar por qué le estaba, por un lado, dando permisos y revisando la construcción, y por otro lado, le estaba facturando un servicio de asesoría. Imaginemos cualquier otro servidor público de alto nivel, a nivel federal, a nivel local, que por un lado está siendo responsable de revisar y por otro lado le está facturando asesoría, mantenimiento o siendo proveedor de esa empresa. Es un grave conflicto de interés y consideramos que es un delito del fuero común que debe de investigarse en la Ciudad de México. A ver, vamos al punto de origen que ya explicó Víctor Hugo. Entonces, estamos hablando de cuántos desarrollos, de cuántos contratos, otra vez la ficha específica que es el corazón de la denuncia que van a presentar, denuncia que van a presentar en los
Bueno, un rato más en la Fiscalía. En la Fiscalía. Hasta ahorita esta denuncia es por 2 desarrollos, que es Marina Park, en Marina Nacional 60, y por Distrito Polanco, en Boulevard Manuel Ávila Camacho 137, Periférico. Donde antes había un restaurante famoso de hamburguesas que lo demolieron. Es un gran desarrollo de más de 12 niveles uno, de 15 niveles otro. Y facturados, ingresos por 70 millones de pesos a sus ¿Entre empresas. los dos? Entre los dos. ¿Cuánto de cada uno? Como las razones sociales se mezclan, hemos agregado 70 millones más menos, 69 y pico, ¿no? Y es lo que está publicado y es lo que se ha hecho de conocimiento público. El tema es que una vez que el presidente de la República publica estas razones sociales, nadie había vinculado estas razones sociales a quién pertenecen. Eso es a lo que nos dimos a la tarea, revisar las bases de datos de manifestaciones de construcción, que son públicas, que los tiene el gobierno de la ciudad, y encontramos que esas razones sociales eran manifestaciones de Miguel Hidalgo, eran obras de Miguel Hidalgo. Y luego nos dimos a la tarea y encontramos en su propio canal de YouTube que ella las anunció. Entonces fue en su periodo. La denuncia de hoy es por 70 millones de pesos, repito, por corrupción, posible enriquecimiento ilícito, posible ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Todo debido a que no se excusó en su momento de conocer de estas obras. ¿Quién presenta la denuncia? ¿Contra quién presenta la denuncia específicamente? La denuncia la presentamos el licenciado Víctor Hugo Romo y un servidor, como yo soy abogado, activista, también vecino de Miguel Hidalgo. ¿En calidad de eso? ¿Usted? Sí, como vecino de Miguel Hidalgo hay un grupo más numeroso que nos ha ayudado a aglutinar toda esta información de vecinos, pero esto ha sido en virtud de todas estas declaraciones públicas donde ella sostiene que no tuvo un conflicto de interés, que nunca buscó contratos en Miguel Hidalgo, que es dinero bien habido, ¿no? En caso de que esto prospere en términos de lo que ustedes están diciendo, ¿cuál sería la consecuencia para Xóchitl Gálvez en su caso? Pues la ley prevé que para servidores públicos que fueron electos popularmente por voto, las sanciones son mayores, son de 10 a 25 años de prisión, lo que establece el Código Penal. Así es. Pero también establece la inhabilitación para ejercer el servicio público. ¿Están soportando esto en la definición de que el tema de corrupción ya es un delito grave a partir de este sexenio? Es correcto. ¿Y al ser grave entonces es prisión? Es correcto. ¿Quieren a Xóchitl Gálvez en la cárcel, Víctor Hugo? No, lo que queremos es que haya justicia y que se ventile cómo se transparenta una radiografía clara de quién es Xóchitl Gálvez. Porque a mí me impresiona que va a todos los programas y dice que ella es la más pulcra, la más honesta y la más simpática y la más chistosa. Pero no es cierto. Nosotros queremos dejar en claro ante la opinión pública que estamos enfrente de una persona que cometió actos de corrupción y que fue delegada y que yo no conozco, o que se acuerde tú, yo, muchos, una política pública buena de Xóchitl Gálvez. Yo me acuerdo del Periscope, de la botarga, de muchas cosas, pero hoy hay evidencia de que genera un conflicto de intereses. Entonces, nosotros no le deseamos hacer mal a nadie, sino que haya justicia, se ventile lo que hizo, se transparente, y con la información que dio el presidente se cuadró. Porque nosotros teníamos evidencia, porque no la dijeron. La contrataron estas empresas. Pero de repente salió que hubo depósitos de 70 millones de pesos de Symmetric Group a las empresas de Xóchitl Gálvez. Y que fue en su periodo y que dio ella los permisos. Y no es ético, no es moral. Pero hoy es un delito. Y no nos gusta que haya un síndrome de mentira, como una patología de ir en todos los programas de radio y de televisión, diciendo que no incurrió en un delito. Hoy vamos a demostrar, vamos a ir a la fiscalía, somos transparentes, damos la cara, y si gusta, Xóchitl Gálvez, un debate aquí en tu programa, lo hacemos, debatimos. No vamos a escondernos. Soy Víctor Hugo Romo, fui exalcalde cuando Marcelo Ebrard dijo que yo te había dado los expedientes y tú lo aclaraste con toda la razón. Lo aclaró él porque le llamamos para que aclarara. Yo me sentí halagadísimo, pero no es así. Fueron ustedes que lo descubrieron. Hoy estamos, pues, a la víspera de un escándalo que yo lo denomino el contrato gate, porque hoy son 2 contratos. Creemos que hay más. Vamos a ampliar, obviamente, la declaración y la denuncia, si hay más, y la vamos a amplificar,
Pues para que se haga justicia. Así es esto. Víctor Hugo Romo, Gustavo García, a ver, déjenme plantear dos asuntos, bueno, varios, pero dos en particular. Uno, esto que ustedes están presentando y que van de aquí a la Fiscalía a presentar esta denuncia contra Xóchitl Gálvez, tiene como punto de arranque o detonación del asunto lo que publicó, lo que dio a conocer el presidente de la República, es lo que has explicado, abogado. A ver, aquí también a su vez, bueno, tiene muchas aristas esto, a su vez aquí hay una discusión y la propia Xóchitl Gálvez ha dicho que procederá legalmente contra el presidente por haber exhibido públicamente información que teóricamente debería estar reservada. De ese punto, Víctor Hugo, ¿qué me dices? Primero, la información es pública. Hoy. Bueno, ya fue publicada por el presidente y habremos de ver qué dice Ella el proceso legal. tendrá una litis con el presidente, pero hoy nosotros cuadró. O sea, se hizo el match. Sabíamos la evidencia de contratos al amparo de su gestión y resultó que nos dimos cuenta que sí había depósitos. O sea, pues es el círculo completo. Dicen que aunque la mentira... ¿Cómo detectaron los depósitos? Dicen que la mentira, aunque dure muchos años, la verdad siempre le alcanza en 5 minutos. Pues se dio a conocer el Excel, Pues famoso. Como resumen de estados financieros fue aquello, ¿no? No eran los contratos, exactamente un resumen. Se dio a conocer lo que dijo el presidente. ¿Y luego? Ahí cuadró. Ahí cuadró porque primero dijimos... ¿Qué cuadró con qué? En estos dos desarrollos la contrataron. En su gestión, pero no teníamos evidencias de la facturación ni de la operación financiera. Hoy existe. Bueno, lo negó, dijo que no. Independientemente del origen de la fuente. Independiente. Esa es otra litis. Es otra litis. Hoy ya es público. Es la litis que ella va a tener con el presidente es porque seguramente hubo información que tenía que llevar un procedimiento para darla a conocer. Pero ya que es pública, nosotros aprovechamos esa información y presentamos la denuncia. Porque existe evidencia. Y cuando hay evidencia, hay que darla a conocer. El abogado ahí tiene un razonamiento. Sí, Carmen, el 90% de lo que dio a conocer el presidente es público. La razón social, los socios están en el registro público de la propiedad, los domicilios, basta cualquier buscador de internet para localizar las empresas, ¿no? Lo que no teníamos era la facturación. Eso sí es un tema que será debatible, cuál es la fuente pública de la cual se obtiene. Pero fuente no pública, que se hizo pública. Que se hizo pública. Que es otra litis, dice Rob. Bueno. Pero si hoy cualquier persona en su buscador pone las razones sociales de estas empresas que le facturó y los vincula con los domicilios de estos desarrollos, podrá encontrar registros del gobierno de la ciudad, de Sedubi, de Medio Ambiente, de las alcaldías, de delegaciones y de su propio canal de YouTube de Xóchitl Gálvez y de su propia página. Y ahí es donde nos damos cuenta que estas razones sociales pertenecen a las empresas inmobiliarias que desarrollaron esto durante su periodo. Para mayor detalle de lo que están diciendo aquí Víctor Hugo Romo y Gustavo García, a ver, regresemos al punto de los años y de qué fue ocurriendo con estos desarrollos. ¿En qué momento arrancaron estos desarrollos? ¿En qué momento se les dio qué tipo de permisos? ¿Y en qué momento se hicieron estas contrataciones que ustedes afirman ocurrieron con las empresas de Xóchitl Gálvez? Déjame regresar al punto de los años específicos y qué fue ocurriendo en esa línea del tiempo. Sí, ahora sí que con bolitas y palitos, ¿no? Exacto. ¿Cómo nace el bebé? El bebé nace y debe tener un acta de nacimiento. El acta de nacimiento de un desarrollo inmobiliario se llama manifestación de construcción. Y posterior a esa manifestación se debe de dar a conocer a los vecinos un instrumento que se llama publicitación vecinal, que es de qué consta el desarrollo, altura, dimensión, años, etcétera, etcétera. Eso se da en el 2015. Ella gana la delegación en 2015, su periodo es del 2015 al 2018. Pero antes de que se dé esta acta de nacimiento, o sea, ¿quién otorga el acta de nacimiento? Ella directamente. En el 2016. O sea, ella gana en 2015 y en 2016 como alcaldesa. Sí. ¿Es alcaldesa o delegada? Delegada. Delegada. En ese momento es delegada. Delegada. Da la manifestación de construcción. En 2016 da la manifestación de construcción de ¿qué desarrollo? De ambos. De Marina Nacional y de Periférico. En ambos da la manifestación de construcción y posteriormente da la publicitación vecinal. ¿Sí? Entonces es cuando nace el desarrollo. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? En este caso el delegado.
tiene que supervisar que la obra esté bien, tiene que verificar que no suba la dimensión, tiene que verificar que no suba el volumen, tiene que ver si está bien el arremetimiento, tiene que ver un conjunto de temas, alrededor de 80 normas, que se apliquen conforme a derecho y que tenga una temporalidad. ¿Qué pasa en ese momento? Que pues ella seguramente tuvo vínculo con los dueños de esos dos desarrollos y ofreció sus servicios. No vemos cómo haya sido diferente. O ella, o que los desarrolladores buscan una página de internet de manera fortuita y encontraron un high-tech service, y es la mejor del mundo, de aquí a China, y hay que contratarla. Y socios, y grupo de socios, ella es lo mejor. No, eso no fue así. Ella seguramente va a hablar al rato contigo y se va a mofar, va a hacer un chiste, ¿cómo es ella? O sea, va a echar una grosería, va a decir, ay, es Romo y es Gustavo y ellos me odian porque voy muy bien. No, eso no es cierto. Ella cometió un delito, hoy es probado, hoy es una situación vergonzosa, así lo digo, qué poca abuela, como dice ella, o qué poca madre, que ella cometa ese tipo de delitos cuando presume ser la bandera o la banderada de la honestidad. ¿En qué año fue contratada High-Tech Servicios por estos desarrollos? En el 2017, ¿no? 2016. La facturación en el año 2016 fue por 979,140 pesos, que es cuando inicia el desarrollo. En el 2017 asciende ya a 43,658,276. Y en 2018, 24,834,158 pesos. O sea, lo que ella vino a decir hace algunos días, que eran clientes de ella de hace 30 años, es falso. Fueron clientes a partir del 2016. A partir de que ella registra esta manifestación de construcción y la publicita. ¿Pero pudo haber contratos anteriores a eso? Puede haber, pero el desarrollo no existía antes del 2016 porque ella misma lo registra el inicio de la obra. ¿Podrían ser sus clientes años atrás de otras cosas? Puede ser. Podría ser. Pero mucha casualidad que siendo delegado, te lo digo por conocimiento de causa, tienes información privilegiada. ¿Sabes dónde se van a hacer los desarrollos? ¿Sabes dónde van a empezar hacer excavaciones o demoliciones? ¿Sabes los proyectos? ¿Sabes las dimensiones? O sea, es información que obviamente un delegado la tiene y una empresa que se dedica a estos servicios la quisiera. Bueno, pagaría por esa información. O sea, ¿dónde están todos esos desarrollos para ofrecer los servicios? Y a tocar la puerta. Pero, pues estamos aquí hablando de la delegada, Xóchitl Gálvez, que ella presume que no es cierto, que no hay nadie ilegal, y nosotros sostenemos de que existe evidencia de un conflicto de interés. Desde ya te puedo plantear que se va a discutir o a criticar de esta acción que se presenta esta denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se va a alegar la independencia de esa fiscalía, se va a alegar que se va a judicializar el proceso político que está en curso y que se va a judicializar esta aspiración de Xóchitl Gálvez a convertirse en candidata presidencial de México. ¿Qué dice Víctor Hugo Romo de eso que obligadamente se tendrá que discutir? Ella hace pocos días, creo que en tu programa, dijo, el presidente expuso información, pero no existe ninguna denuncia, dice. No hay nada en mi contra. Pues hoy va a existir, porque de lo que se trata es de que lo esclarezca ante las autoridades. Si ella hizo todo legal, si ella no tiene un conflicto de interés, si ella no hizo corrupción, si ella no hizo indebido uso de su función, pues que lo aclare, que se someta al escrutinio público. Yo, en ese sentido, no es un tema nuevo nuestra relación, nuestra bonita relación que tenemos, nuestra amorosa relación, es vieja, de hace algunos 7, 8 años. Es circunstancial. Ella hasta ha dicho que no se fue a Morena por mí, ha dicho que no se apoyó a Claudia por mí,
que porque soy el malo de la película. Yo le digo de frente que me demuestre en qué todas las denuncias que ha metido en mi contra, ninguna ha tenido la razón. Hoy esperemos y prospere esta denuncia. Por bien de los miguelhidalguenses, pero también por bien de el país y por conocer la verdad. Por conocer la verdad, pregunto, Víctor Hugo Romo, a ver, aquí dentro de las preocupaciones mayores que puedan existir frente a todo esto, frente a la decisión del presidente de mostrar información que, si bien dice el abogado el 90% era pública, pero hay un 10% que técnicamente es reservada y por lo tanto da pie para que la aspirante vaya a la justicia y reclame este hecho del presidente. Bueno, aquí una de las preguntas obligadas, Víctor Hugo, y desde luego lo tienes que contestar en la mayor franqueza posible, es ¿hasta dónde en México se va a hacer uso de las instancias públicas tipo SAT, tipo UIF, tipo las herramientas que tiene el Estado para tener la información de los ciudadanos y establecer batallas judiciales de este tipo u otros en medio de una contienda político-electoral? Pues mira, todo puede ser llamado a la politización, sin duda. Más que estamos en tiempos electorales. Yo creo que... Bueno, a ver, no hay otra cosa. Sí. Todo está en clave electoral. En clave electoral. ¿Incluyendo esto? Sí, puede ser. Pero también, dado a los tiempos y dado que hoy es la voluminosa, en volumen de levadura, de todo lo que se le ha construido como imagen pública a Xóchitl, creo que se vale. O sea, se vale conocer los claros y los oscuros. También en las contiendas electorales. Yo no tengo ningún afán de perjudicarla, no hay odio en esto. Bueno, si a mí cuando me salí de Morena se me vino Mancera, se me vino Xóchitl Gálvez y me presentaron 10 denuncias encima. Por eso creo yo que más allá de la politización y de la ruta electoral, que se conozcan los claros y los oscuros de la verdadera Xóchitl Gálvez. Víctor Hugo Romo, Gustavo García, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Y tenemos un buzón de voz, gracias al público que está aquí, gracias por opinar. Buzón de voz. Hola Carmen, buen día. Nuevamente Marco Gutiérrez, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Acabo de escuchar que va a hablar contigo Víctor Hugo Romo, ese chapulinzote que llegó aquí a la alcaldía a destrozarla desde el PRD, luego saltó a Morena y ahora, increíblemente, ese chapulinzote quiere volverse a postular por el Partido Verde. Espero que mis conciudadanos en la alcaldía no se lo permitan, porque sí es cierto todo lo que expresó Xóchitl Gálvez. Gracias, Carmen, buen día. Carmen, buenos días. Yo creo que con la señora Xóchitl Gálvez no hay mucho que averiguar. Simplemente hay que darse una vuelta a la delegación Miguel Hidalgo y ver todos los edificios que se construyeron en su periodo como alcaldesa. Entonces, búsquenle por allí, no tienen que darle muchas vueltas, simplemente vayan a la delegación Miguel Hidalgo y vieran cómo está inundado de edificios. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Aristegui Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la nueva sección de su rueda de prensa matutina, llamada No lo digo yo, será diaria. Esta sección tendrá su propio espacio durante las conferencias mañaneras, pues según dijo el mandatario, hay bastante material. Apenas ayer el presidente adelantó que No lo digo yo funcionará para que se expresen los comentarios que no le permite hacer el Instituto Nacional Electoral. Vamos a tener un espacio para la nueva sección, que a algunos les gustó, a otros no, pero ya ven cómo es la democracia diaria, sí, es que hay bastante material. El gobierno mexicano informó ayer de una recaudación histórica de impuestos a grandes contribuyentes de la industria automotriz en los primeros 6 meses de 2023. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, en el primer semestre se obtuvieron 14.860 millones de pesos por parte del sector automotor, que contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto y poco más del 20% del manufacturero. El dato fue superior a los 14.523 millones de pesos de los 6 años de la gestión de Enrique Peña Nieto. Las tan esperadas películas de Barbie y Oppenheimer llegarán este fin de semana a los cines en buena parte del mundo como las grandes promesas cinematográficas del verano. El presupuesto de ambas películas rondó los $100 millones según el portal IMDb. De acuerdo con datos de Google, Barbie se coronó como la película más buscada, superando a Oppenheimer, tanto a nivel mundial como en México. Sus estrenos coinciden además con la huelga que mantienen actores y escritores de Hollywood para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Consulta esta y más información en www.aristeguinoticias.com. Bueno, entramos en la parte final de esta réplica y exposición de lo que va a ser una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, presentada por el exdelegado Víctor Hugo... ¿Alcalde o delegado? Exdelegado y exalcalde. Es que las dos cosas, fue delegado primero y luego alcalde. Presentada por el exdelegado y exalcalde Víctor Hugo Romo de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y Gustavo García, que te presentamos como abogado y como vecino de la Miguel Hidalgo, que están presentando esto cuando lleguen a la Fiscalía lo van a presentar, y nos han dicho que saliendo de aquí después de exponer esto, pues lo van a presentar y veremos qué sucede. Me quedo dándole vueltas, Víctor Hugo, al tema de que van de aquí a la Fiscalía de la Ciudad de México, y esta discusión se va a abrir evidentemente sobre la independencia de la Fiscalía, y cuando se habla de conflicto de interés de Xóchitl Gálvez al haber contratado con su empresa a estos desarrolladores en tiempos cuando ella fue delegada, pues conflicto de interés podría también percibirse si alguien como tú, Víctor Hugo, de una afiliación política con Morena, va a la Fiscalía de la Ciudad de México, que está asociada con filiación política de Morena, digámoslo en esos términos. Sí, primero, la intención de nosotros es evidenciar una política que tiene como un síndrome de mentira patológica, que implica que la continencia verbal no es muy dada de ella, dice una cosa y se retracta en 5 minutos. Por eso es importante que esta denuncia se fortalezca. Esperamos la Fiscalía actúe con autonomía, con independencia. La historia de ella y tu servidor es ya añeja, y por eso nos atrevimos a venir contigo y a denunciar. Y no esperamos que le vaya mal, sino todo lo contrario, no, que aclare. Si estás esperando que haya una afectación... Pero que aclare, que sea público, que diga, que pida disculpas públicas, y que vaya a las instancias y pague por este posible delito. A ver, déjame tomar tus ideas. Si dices, no pretendo dañarla, no pretendo esta afectación, que pida disculpas públicas. Si llegara a hacerlo, ¿retiran la denuncia? Si ella reconoce, por supuesto, y que contienda de manera libre, pero que sepa la gente que es una mujer que miente, que es una mujer, que es una candidata que va a generar un proyecto de nación y que no
hace las cosas bien y que cometió un delito, que cometió un conflicto de intereses, que se enriqueció a costa del poder que tenía. ¿El delito sería cuál, según lo que plantean ustedes en su demanda? 1, conflicto de interés. 2, corrupción. 3, ejercicio abusivo de la función pública. Y 4, tráfico de influencias. Víctor Hugo Romo, Gustavo García, a los dos gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos siguiendo de cerca lo que venga en relación a este tema y lo que aquí se ha dicho. Y desde luego el micrófono está abierto para la propia Xóchitl Gálvez. Y desde luego, si ella acepta tu propuesta de debate, también está abierto este espacio y nosotros estamos para que el público tenga la mayor información posible de estos temas que desde luego están y van a impactar de manera muy importante el proceso que ya está echado a andar, este proceso inédito, cito al Tribunal Electoral ayer, esto en donde al final de cuentas estamos ya pues con los caballos echados a andar en función de aspiraciones de candidaturas presidenciales en México, nada más ni nada menos. Así que bueno, estaremos al pendiente y en comunicación con ustedes. Gracias, Gustavo, por estar aquí, abogado. Gracias, Víctor Hugo, por estar aquí esta mañana. Y seguiremos hablando al respecto y el micrófono abierto para seguir de cerca todo esto.